¿El dolor de ser invisible aún en la cima del mundo? La luz dorada del atardecer madrileño se filtraba a través de los ventanales arqueados del exclusivo club de golf, bañando la opulenta sala en un resplandor ámbar que se adhería a cada superficie, desde los cristales tallados de las arañas hasta el seda pulida de los vestidos de noche, creando una atmósfera suspendida, casi irreal. Un murmullo constante, tejido con risas huecas y susurros cómplices, flotaba en el aire, denso y cargado. El perfume embriagador de los lirios blancos, dispuestos en arreglos florales que parecían esculturas efímeras sobre mesas de caoba brillante, se mezclaba con el tenue aroma metálico y burbujeante del champán francés, que llenaba copas esbeltas y tintineantes, un aroma que prometía celebración, y para Amara Ndiaye, una culminación. Ella, una mujer afrodescendiente de 40 años, se movía entre la multitud con una gracia discreta, casi imperceptible. Su traje de seda azul noche, de un corte impecable y fluidez etérea, se deslizaba con cada paso, realzando su figura esbelta como una segunda piel. Sus ojos, profundos y serenos, observaban la escena, registrando cada detalle. El brillo de las joyas en cuellos ajenos, el apretón de manos forzado entre dos rivales, la falsa familiaridad de las sonrisas. Una sonrisa, la suya, a menudo reservada, apenas curvaba sus labios, pero en sus profundidades se escondía la tenacidad forjada en las calles polvorientas de un barrio marginal de Salvador de Bahía, un eco silencioso de generaciones de resiliencia que resonaba con cada fibra de su ser en este salón tan distante de sus orígenes. El peso de una promesa no hablada, de un camino recorrido contra toda probabilidad se asentaba en sus hombros, invisible para los demás, pero tan tangible para ella como la textura fría del cristal de la copa que sostenía distraídamente, anticipando un momento que lo cambiaría todo, un momento que la obligaría a recordar el precio de cada paso, de cada batalla silenciada, y que la hacía preguntarse si el verdadero triunfo no era a menudo una lucha solitaria contra la invisibilidad. Amara no era solo una empresaria en este escenario de lujo, sino la encarnación viva de un viaje que desafiaba la lógica y la expectativa, el resultado de una perseverancia forjada en el crisol de la adversidad. Su historia, un testimonio de superación, resonaba en cada rincón de Horizonte Digital, la empresa que había fundado con la convicción inquebrantable de que la innovación debía ser una herramienta ética y accesible, un puente tangible para las comunidades desfavorecidas, no un privilegio reservado. Desde la casa humilde en Salvador, donde el aroma envolvente a acarajé de su abuela se mezclaba con el rítmico, casi hipnótico, sonido de las máquinas de coser de su madre, una banda sonora constante de su infancia que aún podía evocar con una claridad sorprendente, hasta las aulas prestigiosas de universidades de élite y el competitivo, a menudo despiadado, mundo de la tecnología global, Amara había roto barreras, no solo con su inteligencia aguda, sino con una determinación que parecía inquebrantable. Esta noche, sin embargo, no era solo un hito personal, era la culminación de un trabajo monumental, la antesala a la inminente firma de un acuerdo de $5.000 millones, una fusión estratégica que uniría su Horizonte Digital con Veridian Corp, una empresa tecnológica con más de un siglo de historia y un legado imponente, cuya reciente adquisición por parte del grupo Sterling, un conglomerado multinacional de influencia global, consolidaría la posición hegemónica de la poderosa familia blanca Vanderbilt Sterling en el mercado. Como arquitecta principal de la integración tecnológica, Amara tenía la última palabra, la decisión final recaía únicamente en ella, un poder que se sentía tan abrumador como liberador. La presión de su junta directiva, de sus inversores, de cada miembro de su equipo que había depositado su fe en su visión, era un peso palpable en el aire, un zumbido constante que se superponía al murmullo del salón. Su éxito no era solo suyo, era el de todos aquellos que la veían como un faro, una prueba viviente de que lo imposible podía ser alcanzado. Si tú también has sentido alguna vez el peso de una responsabilidad tan grande, asterisco, comenta desde dónde nos ves, y pulsa en suscribirse ahora. Es gratis y no saldrás del vídeo. Asterisco. Mientras Amara navegaba por la sala, sintiendo el leve roce de los tejidos caros contra su piel, y el eco distante de conversaciones intrascendentes, sus ojos, entrenados para discernir las corrientes subterráneas de cualquier ambiente, se posaron en un grupo que exudaba una autoridad inconfundible, casi palpable. Allí, en el centro de un pequeño círculo que parecía expandirse por simple inercia, se alzaba Eleanor Vanderbilt Sterling, la matriarca, una figura imponente cuya cabellera plateada, meticulosamente peinada en un recogido clásico,
brillaba bajo la luz dorada, con una intensidad que casi rivalizaba con la de las perlas que adornaban su cuello. Sus ojos, de un azul gélido y penetrante, observaban el salón con una frialdad evaluadora, y su sonrisa, más que una expresión de alegría, era una mueca calculada de superioridad, una línea delgada que apenas ocultaba un desdén apenas velado. A su lado su hijo, Richard Jr., un hombre cuya arrogancia se manifestaba en cada gesto grandilocuente, en la forma en que sostenía su copa de brandy, en la estridencia de su risa que resonaba por encima del murmullo general, un sonido que a Amara le pareció particularmente discordante y carente de verdadera alegría. Ambos formaban un dúo que representaba el epítome de un poder generacional e inquebrantable, una burbuja de privilegio autoimpuesto que parecía ajena a las realidades de la mayoría. Para ellos Amara era, y siempre lo había sido, una anomalía, un experimento de diversidad, que por alguna razón incomprensible para sus mentes cuadriculadas, había logrado escalar hasta la cima, un factor inesperado en su ecuación de dominio global. La tensión en el aire, aunque sutil, comenzó a densificarse alrededor de este grupo, un presagio de lo que estaba por venir, una corriente fría que se abría paso a través de la calidez aparente de la gala, prometiendo un choque inevitable, un recordatorio de que las apariencias a menudo engañan, y que bajo el barniz de la sofisticación, los prejuicios más arraigados acechaban. El aire, que hasta ese momento había vibrado con la armonía superficial de las conversaciones educadas y el tintineo de los brindis, se quebró de repente, no con un estruendo, sino con un sonido mucho más insidioso: la risa. Amara, que se había detenido brevemente cerca de una gran ventana, observando el perfil de los árboles recortados contra el cielo teñido de púrpura, sintió como el sonido la golpeaba. No era una risa cualquiera, era la risa de Eleanor Vanderbilt Sterling, una risa que se sentía como una burla velada, seguida por la resonante y estridente carcajada de Richard Jr., su hijo, una risa que para Amara, se clavó en su pecho como un puñal helado. Se había originado en un rincón apartado del salón, lo suficientemente lejos como para no ser un ataque directo, pero lo bastante audible como para que sus palabras, cargadas de condescendencia, flotaran claramente en el ambiente. Eleanor, con una mano enguantada de seda que gesticulaba con un desdén apenas disimulado hacia Amara, había pronunciado las palabras, sus orígenes exóticos, y su improbable ascenso. Cada sílaba, aunque envuelta en un tono aparentemente ligero, resonó en el oído de Amara con la fuerza de un eco antiguo, un recordatorio brutal de los desprecios pasados, de las puertas que se cerraron en su cara, de las batallas silenciadas que había librado a lo largo de su vida. Su piel, acostumbrada a la calidez de su bahía natal, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del salón. Sus manos, que momentos antes sostenían una copa de champán con una delicadeza casi etérea, se apretaron instintivamente con tanta fuerza que la textura fría y lisa del cristal se tornó áspera y casi dolorosa contra su piel, una sensación punzante que servía como un ancla a la realidad de la humillación. Sin embargo, su rostro, un lienzo de control forjado por años de contención y la necesidad constante de no mostrar vulnerabilidad, mantuvo una calma pétrea, una máscara impenetrable que ocultaba la tormenta furiosa que se desataba en su interior, una máscara que nadie, salvo ella misma, podía ver desmoronarse. La humillación pública, como un cristal afilado, había rasgado una herida profunda en Amara, desenterrando recuerdos de microagresiones acumuladas, y la constante, agotadora necesidad de demostrar su valía en un mundo que a menudo la percibía como una intrusa. Pero esta afrenta personal no era el único peso sobre sus hombros. La presión de su propia junta directiva era un zumbido persistente en su mente, la voz de don Ricardo, el inversor principal, resonando con la urgencia de cerrar el acuerdo. Amara, este es el momento, había dicho por teléfono esa mañana. Horizonte Digital necesita este impulso, es un hito financiero sin precedentes para todos nosotros, para nuestros inversores, para el futuro de nuestra gente. Ella podía visualizar las caras de su equipo, los jóvenes ingenieros y desarrolladores, muchos de ellos de orígenes humildes, que veían en Horizonte Digital, no solo un empleo, sino una oportunidad, un sueño materializado. El acuerdo de $5.000 millones no era solo un número, era la promesa de más proyectos éticos, de tecnología accesible para comunidades olvidadas, de la expansión de una visión que ella había nutrido desde cero. Este era el dilema central que la desgarraba. Debería sacrificar su dignidad personal, engullir la bilis amarga del desprecio, por el bien colectivo de su empresa y de la comunidad que la veía como un faro de esperanza. La lucha interna era feroz.
Un campo de batalla silencioso donde el deseo de justicia personal, de replicar con una furia digna, se enfrentaba a la responsabilidad colectiva que sentía hacia cada alma que había puesto su fe en ella. Cada recuerdo de una puerta cerrada, de una mirada condescendiente, de una idea ignorada hasta que la pronunciaba un hombre blanco, se acumulaba, creando una presión asfixiante que amenazaba con aplastarla. El aire en el salón parecía volverse más pesado, el murmullo de la gala se convirtió en un ruido blanco que no lograba silenciar la cacofonía de sus propios pensamientos, y el tenue aroma de los lirios ahora le parecía empalagoso, casi sofocante, prometiendo que la decisión que estaba a punto de tomar resonaría mucho más allá de las paredes de este lujoso club. Fue entonces, en la periferia de su visión, mientras la tensión se acumulaba en el ambiente como la electricidad antes de una tormenta, que Amara percibió un sutil movimiento. Un joven asistente de Richard Jr., un ingeniero llamado David, de origen visiblemente humilde, observaba la escena desde la distancia con una mueca de incomodidad que apenas logró disimular. Sus ojos, que se encontraron fugazmente con los de Amara, reflejaban una mezcla de empatía y desaprobación, un indicio silencioso de que no todos en el círculo de los Vanderbilt Sterling compartían su desprecio petulante. Era una pequeña grieta en el muro de su poder, un resquicio de humanidad en un mar de arrogancia que Amara notó, registrándolo en la profundidad de su conciencia. Con un profundo y casi imperceptible suspiro, una exhalación controlada que liberó la tensión acumulada en su pecho como el vapor de una caldera a punto de estallar, Amara enderezó sus hombros, su columna vertebral tan recta como la de una bailarina. Sus ojos, que apenas un instante antes reflejaban un dolor momentáneo, y la punzada de viejas heridas, ahora brillaban con una determinación inquebrantable, una llama antigua de dignidad y poder, que se había encendido en lo más profundo de su ser. Con una serenidad inquietante, una calma que parecía casi sobrenatural en medio de la opulencia ruidosa, Amara se dirigió hacia la familia Vanderbilt Sterling. Cada paso era medido, deliberado, el suave roce de su traje de seda azul noche contra el aire era el único sonido que anunciaba su aproximación, y su presencia, de repente, se hizo innegable, eclipsando el brillo de las joyas y el estruendo de las risas. Su voz, aunque baja, cortó el murmullo del salón con una claridad asombrosa, un sonido nítido que atrajo todas las miradas, silenciando gradualmente las conversaciones y deteniendo los gestos a medio camino. Cada palabra que pronunció no fue un grito de rabia ni un arrebato impulsivo, sino un golpe de martillo preciso, forjado en la convicción inquebrantable y el autorrespeto más profundo, anunciando una decisión que no solo cambiaría el destino de $5.000 millones, sino que, quizás, redefiniría para siempre el rumbo de su propia historia. Amara se detuvo a un par de pasos de Eleanor y Richard Jr., su mirada fija en ellos, sin parpadear. El silencio se hizo tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo, y el único sonido audible era el leve zumbido del aire acondicionado, que de repente parecía ensordecedor. Eleanor, con una ceja arqueada en señal de fastidio, fue la primera en hablar, su voz tan pulcra y afilada como un cristal recién pulido. «Amara querida, ¿hay algo que desees añadir a la celebración?», inquirió, con un tono que pretendía ser amable, pero que goteaba con descendencia, como si Amara fuera una interrupción menor en su gran noche. Richard Jr. soltó una risita ahogada, llevando su copa de brandy a los labios, sus ojos brillando con una diversión maliciosa. Pero Amara no se inmutó. Su postura era firme, sus hombros ligeramente echados hacia atrás, proyectando una autoridad que contrastaba con la ligereza burlona de las palabras de Eleanor. El aire alrededor de ellos vibraba con una tensión palpable, como la cuerda de un violín a punto de romperse. Amara, con una calma que desarmaba, esperó a que el eco de la risa de Richard Jr. se disipara por completo. «De hecho, Eleanor», comenzó, su voz resonando en el silencio repentino, «hay algo crucial que debo comunicarles, algo que concierne directamente a la fusión entre Horizonte Digital y Veridian Corp». Sus palabras no fueron un desafío, sino una afirmación, dichas con la claridad de quien sabe exactamente lo que va a decir. El leve brillo de sus ojos, apenas perceptible, portaba el peso de todas las miradas que ahora se posaban en ellos, sintiendo que la temperatura del salón había bajado varios grados. Las sonrisas congeladas en los rostros de los invitados, la forma en que el murmullo se había extinguido por completo, todo indicaba que se encontraban al borde de un precipicio. El rostro de Eleanor se contrajo ligeramente, un tic casi imperceptible junto a su ojo izquierdo, mientras su sonrisa se endurecía aún más. «Me temo que este no es el momento ni el lugar para asuntos de negocios, Amara»,
espetó, su voz ahora con un filo más pronunciado, intentando recuperar el control de la conversación y del ambiente. Richard Jr. bajó su copa, y la diversión de sus ojos dio paso a una expresión de impaciencia. Mamá tiene razón. Los detalles finales se discutirán mañana. Hoy es para celebrar, añadió, con un tono de voz que implicaba que Amara estaba siendo no solo inoportuna, sino descaradamente irrespetuosa. Ambos formaban un frente unido de desdén, proyectando la idea de que Amara estaba intentando algo fuera de lugar, una intrusa perturbando su orden establecido. La presión sobre Amara se intensificaba, cada mirada, cada susurro ahogado a su alrededor, se sentía como un peso adicional. Con todo respeto, este es el momento preciso, y el lugar adecuado para hablar de integridad y respeto, replicó Amara, su voz manteniéndose firme, aunque una vena apenas visible palpitaba en su sien. Eleanor, con un movimiento teatral, giró su cuerpo para encararla completamente, sus ojos azules, gélidos, clavándose en Amara. No entiendo su insistencia, Amara. ¿Acaso hay algún problema con el acuerdo? Porque, si lo hay, le aseguro que su junta directiva no estará nada contenta, dijo Eleanor, y en sus palabras había una amenaza velada, una alusión directa a la presión que Amara ya sentía. La matriarca deslizó una mirada de reojo hacia don Ricardo, el inversor principal, quien estaba en la distancia, observando la escena con una expresión de creciente preocupación, lo que amplificó la sensación de Amara de estar acorralada. El sutil aroma de los lirios se volvió sofocante, el aire en sus pulmones se sentía denso, pesado, y por un instante, el recuerdo de su abuela, el acarajé, las máquinas de coser, se superpuso a la opulencia del salón, anclándola a su verdad, a la raíz de su propia fortaleza. Fue en ese instante, con la mirada fría de Eleanor, y la impaciencia de Richard Jr. clavadas en ella, y el peso de su historia y de su gente en sus hombros, que Amara tomó una decisión inquebrantable. Un destello de fuego antiguo encendió sus ojos. Sí, Eleanor, hay un problema, afirmó Amara, su voz baja pero cortante como el cristal, y no es con el acuerdo financiero, sino con los cimientos sobre los que se pretende construir. Horizonte Digital no entrará en una fusión donde la dignidad de sus líderes y la visión de un futuro ético sean objeto de burla. Rechazo la oferta de $5.000 millones. La declaración cayó como un trueno en el salón. Un eco resonante que disipó cualquier vestigio de falsa cordialidad. Un murmullo ahogado se extendió entre los invitados, y don Ricardo con el rostro pálido casi tropezó. Amara se mantuvo erguida, la cabeza alta, su decisión inamovible, liberada de la carga de la humillación, empoderada por su verdad. Si esa virada te sorprendió, deja tu like y ayuda a la historia a llegar más lejos. El shock en los rostros de Eleanor y Richard Jr. fue absoluto. Una mezcla de incredulidad y furia contenida, que transformó sus sonrisas en rígidas líneas de asombro. La burbuja de privilegio en la que vivían, acababa de ser pinchada por una verdad innegable. Amara, sin esperar respuesta, se giró para mirar a David, el joven ingeniero quien le devolvió una mirada de silencioso respeto y admiración. Su decisión no era solo un acto de autoafirmación, era un mensaje, una declaración de principios que resonaría mucho más allá de ese salón. Una semilla de cambio plantada en el corazón de un mundo que necesitaba escucharla. No dejes que esta historia se detenga aquí, compártela con alguien que necesita escuchar esto ahora. El eco de su rechazo, aunque ya no audible, persistía en cada rincón del salón, tejiendo una nueva tensión, una de respeto y asombro, en el aire antes cargado de desdén. Don Ricardo, el inversor principal, se acercó con pasos inciertos, su rostro una mezcla de preocupación y una recién descubierta admiración, mientras otros invitados, antes cómplices del silencio, comenzaban a moverse, susurrando, sus miradas divididas entre la desafiante Amara y la estupefacta familia Vanderbilt Sterling. Para Amara, sin embargo, el ruido del mundo exterior se había silenciado. Sentía la ligereza en sus hombros, una libertad que no había experimentado en años, sabiendo que había honrado no solo su propia dignidad, sino la promesa a su comunidad y a cada alma que la había mirado como un faro. Esta no era solo una victoria personal, era un grito de esperanza para todos los que alguna vez se sintieron invisibles. No dejes que esta historia se detenga aquí. Compártela con alguien que necesita escuchar esto ahora. El eco de su rechazo, aunque ya no audible, persistía en cada rincón del salón,
tejiendo una nueva tensión, una de respeto y asombro, en el aire antes cargado de desdén. Don Ricardo, el inversor principal, se acercó con pasos inciertos, su rostro una mezcla de preocupación y una recién descubierta admiración, mientras otros invitados, antes cómplices del silencio, comenzaban a moverse, susurrando, sus miradas divididas entre la desafiante Amara y la estupefacta familia Vanderbilt Sterling. Para Amara, sin embargo, el ruido del mundo exterior se había silenciado. Sentía la ligereza en sus hombros, una libertad que no había experimentado en años, sabiendo que había honrado no solo su propia dignidad, sino la promesa a su comunidad, y a cada alma que la había mirado como un faro. Esta no era solo una victoria personal, era un grito de esperanza para todos los que alguna vez se sintieron invisibles. Los días que siguieron fueron un torbellino de llamadas frenéticas, reuniones de emergencia, y el goteo constante de noticias que auguraban tiempos difíciles. La junta directiva de Horizonte Digital estaba dividida, algunos en pánico por la pérdida de la inversión de 5.000 millones, otros, como el propio Don Ricardo, comenzando a ver la audacia de Amara bajo una nueva luz. Ella, sin embargo, se movía con una calma que desmentía la tormenta, ya trazando nuevos caminos, buscando alianzas con empresas emergentes que compartían su visión ética, redefiniendo estrategias para un crecimiento sostenible, aunque más lento y arduo. Mientras tanto, en la opulencia gélida de su mansión, Eleanor Vanderbilt Sterling, con la barbilla aún temblorosa de furia contenida, repasaba cada detalle de la gala. «Esta mujer ha osado desafiarnos públicamente», siseó, su voz apenas un susurro venenoso. «Pero nadie, ni siquiera un experimento de diversidad, puede detener el avance de un imperio». Su mirada se posó en un retrato de sus ancestros, una promesa silenciosa de que Amara, tarde o temprano, sentiría el peso de su verdadera influencia. La presión se volvió asfixiante. Las cuentas bancarias de Horizonte Digital se resintieron, los inversores más conservadores retiraron su apoyo, y el fantasma de la insolvencia planeó sobre la empresa. Una noche, Amara se encontró en su oficina, las luces de Madrid difuminadas por la lluvia contra el cristal, una taza de té frío en sus manos temblorosas. El peso de la responsabilidad, de cada empleado, de cada familia que dependía de ella, se le antojó insoportable. Un torbellino de dudas la asaltó. ¿Había sido su orgullo más grande que su visión? ¿Había condenado a su sueño a la extinción por un momento de dignidad personal? Las lágrimas, finalmente se abrieron paso, cálidas y amargas, un tributo silencioso a la casi desesperación. Pero justo cuando la oscuridad amenazaba con consumirla, un recuerdo, una melodía lejana del candomblé de su bahía natal, vibró en su mente. Vio el rostro de su abuela, arrugado por los años, pero con una fortaleza inquebrantable, susurrándole historias de resistencia, de la importancia de mantenerse fiel a uno mismo. Esa noche, Amara no se rindió, se secó las lágrimas, su mirada ahora clara, sus puños apretados con una nueva resolución. La lucha sería más dura, sí, pero sería suya, auténtica, sin compromisos. Y en esa verdad, encontró una fuerza inquebrantable, un fuego que prometía iluminar el camino, por oscuro que pareciera. Si estás sintiendo cada momento de esa jornada, deja un corazón en los comentarios para que yo lo sepa. La noche trajo consigo no solo la oscuridad, sino una nueva oleada de malas noticias que golpearon a Amara con la fuerza de un tsunami. Un gran fondo de inversión, vital para varios proyectos clave, anunció su retirada definitiva, citando riesgos reputacionales y la falta de visión estratégica de la CEO. Las acciones de Horizonte Digital se desplomaron en picado, y los titulares de la prensa, orquestados sutilmente por la maquinaria de relaciones públicas de los Vanderbilt Sterling, clamaban por su destitución. El correo electrónico de Don Ricardo, su inversor principal, llegó a las 3 de la madrugada. Amara, lo siento, no podemos más. Tienes 24 horas para reconsiderar la oferta, o nos veremos obligados a tomar medidas drásticas. El aroma a café frío en su oficina se mezclaba con el olor a desesperación. Se sentía atrapada, acorralada, como si el mismo suelo bajo sus pies se estuviera desmoronando, y el recuerdo de su abuela, tan vívido antes, se diluía en la niebla del pánico. Pero justo cuando el abismo parecía engullirla por completo, un sonido diferente, un murmullo creciente, empezó a filtrarse desde el mundo exterior. No era el ruido de las máquinas de coser de su madre, ni el tintineo de copas, sino el eco de miles de voces. La historia de Amara, su rechazo público a la humillación, se había viralizado.
Pequeños inversores, activistas por la ética tecnológica y comunidades desfavorecidas de todo el mundo, aquellos a quienes Horizonte Digital siempre había buscado servir, comenzaron a movilizarse. Miles de mensajes de apoyo inundaron las redes sociales de la empresa, pequeños emprendedores ofrecieron colaboraciones, e incluso un consorcio de fondos de inversión socialmente responsables, inspirados por su coraje, contactó a su equipo. Fue David, el joven ingeniero, quien le envió el primer enlace a un foro donde se organizaba una campaña global de crowdfunding para apoyar a Horizonte Digital. La fuerza de los invisibles, de aquellos a quienes Eleanor y Richard Jr. menospreciaban, se levantaba con una voz unificada, un rugido silencioso que prometía una revolución. Amara leyó los mensajes, uno tras otro, sentada en el suelo frío de su oficina, mientras las primeras luces del amanecer se colaban por la ventana. Cada testimonio de apoyo, cada pequeño donativo, cada historia de cómo Horizonte Digital había impactado vidas, la golpeaba con una oleada de emoción cruda. Las lágrimas esta vez no eran de desesperación, sino de una profunda gratitud y una fe inquebrantable. Sintió un calor en el pecho, el mismo calor que recordaba de los abrazos de su abuela. Ya no estaba sola. La máscara de contención, que había llevado durante décadas, se resquebrajó, revelando una sonrisa amplia y genuina, una que nacía del alma y que reflejaba no solo alivio, sino un renovado propósito. Se puso de pie, sus músculos tensos pero su espíritu ligero. Miró su reflejo en el cristal oscuro de la ventana, y por primera vez en mucho tiempo, vio a la niña de Salvador de Bahía, pero ahora, con la sabiduría y la fuerza de una líder, que había encontrado su verdadero poder en la autenticidad y la conexión humana. La ola de apoyo se tradujo en acciones concretas y rápidas. El crowdfunding superó todas las expectativas, inyectando un capital vital que estabilizó la empresa. El consorcio de fondos socialmente responsables no solo igualó la inversión original de los Vanderbilt Sterling, sino que ofreció una alianza estratégica basada en los principios éticos de Amara. Horizonte Digital no solo se salvó de la insolvencia, sino que emergió más fuerte, más auténtica, con una base de apoyo global que la catapultó a una posición de influencia inesperada. Don Ricardo, con una mezcla de vergüenza y admiración, llamó a Amara. «Nunca subestimé tu visión, Amara», dijo, su voz entrecortada, «pero sí tu coraje. Me equivoqué. Estoy contigo». La empresa se había reinventado, no por la fuerza de los 5.000 millones, sino por el poder de la integridad. Hoy, Amara Ndiaye no solo lidera una empresa tecnológica global, lidera un movimiento. Horizonte Digital es un faro de innovación ética, demostrando que el verdadero éxito no se mide en cifras sino en impacto, en dignidad y en la capacidad de inspirar a otros a levantar la voz. Su historia resuena en cada rincón del mundo, un testimonio viviente de que la autenticidad es la moneda más valiosa, y que incluso en la cima del mundo, el dolor de ser invisible puede transformarse en la fuerza para ser inquebrantable. Amara, con la mirada serena y una sonrisa que ahora se permite ser plena, sabe que ha honrado a su abuela, a su madre y a cada persona que alguna vez se sintió pequeña. ¿Y tú? ¿Estás listo para unirte a las historias que realmente importan? ***. El botón rojo de suscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él, y ven a la próxima historia. ***. La familia Vanderbilt Sterling, por su parte, observó el ascenso de Amara con una mezcla de desconcierto y creciente resentimiento. Su experimento de diversidad no solo había desafiado su poder, sino que había revelado la fragilidad de un imperio construido sobre la arrogancia. Las portadas de revistas, los premios internacionales y el respeto global que Amara ahora cosechaba, eran un recordatorio constante de su error de cálculo, una lección amarga de que el verdadero valor de una persona no puede ser definido por sus orígenes exóticos, sino por la inquebrantable fuerza de su espíritu. Horizonte Digital no solo había sobrevivido, sino que había prosperado, tejiendo un legado que desafiaría el statu quo por generaciones, un legado forjado en la dignidad de una mujer que se negó a ser invisible. La familia Vanderbilt Sterling, por su parte, observó el ascenso de Amara con una mezcla de desconcierto y creciente resentimiento. Su experimento de diversidad no solo había desafiado su poder, sino que había revelado la fragilidad de un imperio construido sobre la arrogancia.
Las portadas de revistas, los premios internacionales y el respeto global que Amara ahora cosechaba, eran un recordatorio constante de su error de cálculo, una lección amarga de que el verdadero valor de una persona no puede ser definido por sus orígenes exóticos, sino por la inquebrantable fuerza de su espíritu. Horizonte Digital no solo había sobrevivido, sino que había prosperado, tejiendo un legado que desafiaría el statu quo por generaciones, un legado forjado en la dignidad de una mujer que se negó a ser invisible,